Capítulo 11. Nuestra ética sexual. El sexo, más que ningún otro elemento de la vida humana, es aún mirado por muchos, quizás por la mayoría, de un modo irracional. El homicidio, la peste, la locura, el oro y las piedras preciosas, todas las cosas que son objeto de esperanza o miedos apasionados, han sido vistos en el pasado a través de una niebla mágica o mitológica. Pero el sol de la razón ha disipado ahora la niebla, excepto en algunos rincones. La nube más densa está en el territorio del sexo, cosa natural quizás, ya que el sexo es la parte que se mira más apasionadamente por la mayoría de las personas. Sin embargo, se está haciendo manifiesto que las circunstancias del mundo moderno trabajan para efectuar un cambio en la actitud pública hacia el sexo. El cambio o los cambios que han de producirse no pueden indicarse con certidumbre, pero es posible distinguir algunas de las fuerzas que ahora actúan y discutir sus probables resultados sobre la estructura de la sociedad. En lo que respecta a la naturaleza humana, no puede decirse que sea imposible producir una sociedad en la cual haya muy poco comercio sexual fuera del matrimonio. Sin embargo, las condiciones necesarias para este resultado pueden lograrse muy difícilmente en la vida moderna. Vamos a considerar cuáles son. La mayor influencia para lograr la monogamia es la inmovilidad en una región donde hay pocos habitantes. Si el hombre no tiene apenas ocasión de salir de su casa y rara vez ve a otra mujer que su esposa, le es fácil ser fiel, pero si viaja con ella o vive en una populosa comunidad urbana, el problema se hace proporcionalmente más difícil. La siguiente contribución a la monogamia es la superstición. Los que sinceramente creen que el pecado lleva al castigo eterno pueden tratar de evitarlo, y hasta cierto punto lo hacen, aunque no tanto como se podría esperar. La tercera contribución a la virtud es la opinión pública, donde, como en las sociedades agrícolas, todo lo que hace un hombre lo saben sus vecinos, hay motivos poderosos para evitar lo que condenan los convencionalismos. Pero todas estas causas de comportamiento correcto son mucho menos potentes de lo que solían ser. Hay menos gente que vive aislada, la creencia en el fuego eterno está desapareciendo y en las ciudades grandes nadie sabe lo que hace el vecino. Por lo tanto, no es sorprendente que tanto los hombres como las mujeres sean menos monógamos de lo que eran antes del industrialismo moderno. Creo que puede decirse que, aunque un número cada vez mayor de gente deja de observar la ley moral, no hay razón para alterar nuestras normas. Los que pecan, se nos dice a veces, deberían saber y reconocer que pecan, y que un código ético es igualmente bueno aunque sea difícil de cumplir. Pero yo replicaría que un código es bueno o malo según fomente o no la dicha humana. Muchos adultos, en lo profundo de sus corazones, creen aún lo que les enseñaron en la niñez y se sienten pecadores cuando sus vidas no están de acuerdo con las enseñanzas de la escuela dominical. El daño que se hace no es meramente introducir una división entre la personalidad razonable y consciente y la personalidad infantil inconsciente. El daño reside también en el hecho de que las partes válidas de la moralidad convencional se desacreditan con las partes inválidas y se llega a pensar que si el adulterio es excusable, también lo es la ociosidad, la deshonestidad y la crueldad. Este peligro es inseparable a un sistema que enseña a los jóvenes en bloc un número de creencias que tienen que desechar cuando son adultos. Durante el proceso de la rebeldía social y económica, probablemente desecharán lo bueno y lo malo. La dificultad de llegar a una ética sexual viable surge del conflicto entre el impulso de los celos y el impulso de la poligamia. No hay duda de que los celos, aunque en parte son instintivos, son convencionales en muy alto grado. En las sociedades en que un hombre es considerado objeto del ridículo si su mujer le es infiel, el marido tendrá celos aunque no quiera a su mujer. Así los celos están íntimamente unidos con el sentido de la propiedad y disminuyen cuando dicho sentido está ausente. Si la fidelidad no forma parte de lo que se espera convencionalmente, los celos disminuyen. Pero aunque existe una posibilidad de disminuir los celos de lo que supone mucha gente, hay límites muy definidos mientras los padres tengan deberes y derechos. Mientras esto sea así, es inevitable que los hombres quieran tener alguna seguridad de que son los padres de los hijos de sus esposas. Si las mujeres han de tener libertad sexual, los padres tienen que desaparecer y las mujeres no deben esperar que sus maridos las mantengan. Esto puede ocurrir con el tiempo, pero habrá un cambio social profundo y sus efectos, buenos o malos, son incalculables.
Entretanto, si el matrimonio y la paternidad han de sobrevivir como instituciones sociales, se necesita una cierta transigencia entre la completa promiscuidad y una perpetua monogamia. No es fácil decir en un momento dado la mejor transigencia, y la decisión varía de acuerdo con las costumbres de la población, como la seguridad de los métodos del control de la natalidad. Sin embargo, hay cosas que pueden decirse definitivamente. En primer lugar, es indeseable tanto fisiológica como educativamente que las mujeres tengan hijos antes de los 20 años. Por lo tanto, nuestra ética debe hacer de esto un caso raro. En segundo lugar, es improbable que una persona sin experiencia sexual previa, ya sea hombre o mujer, pueda distinguir entre la mera atracción física y la clase de afinidad necesaria para que un matrimonio sea un éxito. Además, las causas económicas obligan a los hombres en general a posponer el matrimonio, y no es probable que permanezcan castos desde los 20 a los 30, ni deseable psicológicamente que lo hagan, pero es mucho mejor que, si tienen relaciones temporales, no sea con profesionales sino con muchachas de su clase, cuyo motivo sea el afecto en lugar del dinero. Por estas razones, los jóvenes solteros deben tener considerable libertad siempre que se eviten los hijos. En tercer lugar, debería ser posible el divorcio sin censura para ninguna de las partes y sin que se le considerase una deshonra. Un matrimonio sin hijos debería terminarse cuando lo desease cualquiera de los cónyuges, y todo matrimonio debería terminarse por mutuo consentimiento, con el previo aviso de 1 año necesario en cada caso. El divorcio, claro está, debería ser posible por otras razones: locura, abandono, crueldad, etc. Pero el mutuo consentimiento debería ser la razón más usual. En cuarto lugar, habría que hacer todo lo posible para que las relaciones sexuales no tuvieran una mancha económica. En la actualidad, las esposas, como las prostitutas, viven de la venta de sus encantos sexuales. E incluso en las relaciones libres temporales, se espera que un hombre asuma todos los gastos. El resultado es que hay una mezcla sucia del dinero con el sexo, y que frecuentemente los motivos de las mujeres tienen un elemento mercenario. El sexo, incluso cuando la Iglesia lo bendice, no debe ser una profesión. Es justo que la mujer reciba su pago por cuidar de la casa, cocinar y atender a los hijos, pero no únicamente por tener relaciones sexuales con un hombre. Tampoco la mujer que ha amado y ha sido amada por un hombre debe vivir de la pensión para alimentos cuando el amor ha terminado. Una mujer, como un hombre, debe trabajar para ganarse la vida, y una mujer ociosa no es intrínsecamente más digna de respeto que un gigoló. Capítulo 11, parte 2. Dos impulsos muy primitivos han contribuido, aunque en grados diferentes, al advenimiento del código corriente aceptado de conducta sexual. Uno de ellos es el pudor, y el otro, como dijimos antes, son los celos. El pudor, en alguna forma y grado, es casi universal en la raza humana y constituye un tabú que solo debe romperse de acuerdo con ciertas formas y ceremonias, o al menos en conformidad con alguna etiqueta reconocida. No debe verse todo, ni debe mencionarse todos los hechos. Esto no es, como suponen algunos modernos, un invento de la época victoriana. Por el contrario, los antropólogos han hallado las formas más complicadas de gazmoñería entre los salvajes primitivos. El concepto de lo obsceno tiene profundas raíces en la naturaleza humana. Podemos ir contra él por amor a la rebeldía, por lealtad al espíritu científico o por el deseo de sentirnos malvados, como le ocurría a Byron, pero con eso no lo desarraigamos de nuestros impulsos naturales. Indudablemente, los convencionalismos determinan en una cantidad dada exactamente lo que se considera indecente, pero la existencia universal de algún convencionalismo es la evidencia concluyente de una fuente no meramente convencional. En casi todas las sociedades humanas, la pornografía y el exhibicionismo son considerados delitos, excepto cuando, como ocurre frecuentemente, forman parte de ceremonias religiosas. El ascetismo, que puede tener o no una conexión psicológica con el pudor, es un impulso que parece surgir solo cuando se ha llegado a un cierto grado de civilización, pero entonces puede hacerse poderoso. No se halla en los primeros libros del Antiguo Testamento, sino que aparece en los últimos, en los apócrifos y en el Nuevo Testamento. Igualmente, entre los griegos existía poco en la época primitiva y fue avanzando con el transcurso del tiempo. En la India nació muy pronto y adquirió gran intensidad. No trataré de hacer un análisis psicológico de su origen, pero no dudo de que se trata de un sentimiento espontáneo que existe, hasta cierto punto, en casi todos los seres humanos civilizados. Su forma más débil es la repugnancia a imaginar un individuo reverenciado, especialmente una persona poseída de santidad religiosa, dedicado al amor, el cual se considera apenas compatible con un alto grado de dignidad.
El deseo de liberar el espíritu de la certidumbre de la carne ha inspirado mucho en los grandes religiosos del mundo y es aún muy poderosa incluso entre los intelectuales modernos. Pero los celos, a mi entender, han sido el factor más potente en la génesis de la moralidad sexual. Los celos instintivamente originan la cólera, y la cólera racionalizada se convierte en reprobación moral. El motivo puramente instintivo tiene que haber sido reforzado en una fase primitiva del desarrollo de la civilización por el deseo masculino de tener asegurada la paternidad. Sin seguridad de este respecto, la familia patriarcal hubiera sido imposible y la paternidad, con todas sus consecuencias económicas, no habría podido ser la base de las instituciones sociales. Por lo tanto, era malo tener relaciones con la mujer de otro hombre, pero ni siquiera reprensible el tener relaciones con una mujer que no fuera casada. Había excelentes razones prácticas para condenar al adulterio, ya que promovía la confusión y frecuentemente el derramamiento de sangre. El asedio de Troya fue un ejemplo extremo de las perturbaciones debidas a la falta de respeto por los derechos de los esposos, pero algo semejante, aunque en escala menor, era de esperar cuando las partes eran menos encumbradas. No había, claro, en aquella época, derechos correspondientes para las esposas. Un marido no tenía deberes para con su esposa, aunque tenía el deber de respetar la propiedad de los otros esposos. El antiguo sistema de la familia patriarcal, con una ética basada en los sentimientos que hemos estado considerando, era, en cierto sentido, satisfactorio. Los hombres que dominaban tenían considerable libertad y las mujeres que sufrían estaban totalmente sometidas, y su desdicha no parecía importante. La pretensión de las mujeres de ser iguales a los hombres es lo que más ha contribuido a hacer necesario un nuevo sistema en el mundo actual. La igualdad tiene que ser asegurada de dos maneras: o exigiendo a los hombres una monogamia igual a la exigida antes a las mujeres, o permitiendo a las mujeres igualmente que a los hombres un cierto aflojamiento del código tradicional. El primer camino fue el preferido por la mayoría de los precursores de los derechos de la mujer y es aún el preferido de las iglesias, pero el segundo tiene en la práctica más partidarios, aunque la mayoría de ellos dudan de la justificación teórica de su conducta, y los que reconocen que se necesita una nueva ética encuentran difícil saber con justicia cuáles deben ser sus preceptos. Hay otra fuente de novedad y es el efecto del criterio científico en el debilitamiento del tabú acerca del conocimiento sexual. Se ha llegado a entender que muchos males, por ejemplo las enfermedades venéreas, no pueden ser eficazmente combatidas a menos que se hable de ellas mucho más abiertamente de lo que se permitía antes. Y se ha hallado también que la reticencia y la ignorancia suelen tener efectos dañinos sobre la psicología individual. La sociología y el psicoanálisis han hecho que los eruditos lamenten la política del silencio con respecto a los asuntos sexuales, y muchos educadores prácticos han adoptado la misma postura por su experiencia con los niños. Los que tienen un criterio científico acerca de la conducta humana encuentran imposible llamar pecado a ningún acto. Se dan cuenta de que todo tiene origen en nuestra herencia y nuestro medio, y que mediante el dominio de estas causas, más que mediante la denuncia, se evita el proceder dañino para la sociedad. Al buscar una nueva ética de conducta sexual, no debemos dejarnos dominar por las antiguas pasiones irracionales que dieron origen a la antigua ética, pero debemos reconocer que pueden, accidentalmente, haber producido algunas sanas máximas, y que, ya que éstas existen, aunque quizás debilitadas, forman parte de los datos de nuestro problema. Lo que nosotros podemos hacer positivamente es preguntarnos qué reglas morales van a reproducir la dicha humana, recordando siempre que, cualesquiera que sean, no es probable que se observen universalmente. Es decir, tenemos que considerar el efecto de que van a tener esas reglas en realidad, no el que tendrían si se les observase plenamente. Capítulo 11, parte 3. Miremos luego la cuestión del conocimiento sobre temas sexuales, que surge primero y es el menos difícil y dudoso de los diversos problemas que nos conciernen. No hay razón sana de ninguna clase para ocultar la verdad al hablar a los niños. Sus preguntas deben ser contestadas y su curiosidad satisfecha exactamente igual en lo relativo al sexo que a las costumbres de los peces o cualquier otro tema que pudiera interesarlos. No debe haber sentimientos, porque los niños no sienten lo que los adultos, ni ven en ello ocasión para que se hable enfáticamente. Es un error el comenzar con los amores de las abejas y las flores. Es inútil andar con rodeos en las realidades de la vida. Al niño que se le dice que quiere saber y se le permite ver desnudos a sus padres no tendrá lascivia ni obsesión sexual. Los niños educados en una ignorancia oficial piensan y hablan mucho más acerca del sexo que los muchachos que siempre han oído tratar este asunto en el mismo nivel que cualquier otro.
La ignorancia oficial y el conocimiento real les enseñan a ser hipócritas con los mayores. Por otra parte, la ignorancia real, cuando se consigue mantenerla, es generalmente una fuente de escándalo y de angustia. Se hace difícil la adaptación a la vida real, pero la ignorancia en un asunto tan importante como el sexo es un grave peligro. Cuando digo que a los niños se les debe hablar de sexo, no quiero dar a entender que se les debe decir solo los hechos fisiológicos escuetos. Debe decírseles todo lo que deseen saber. No se debe tratar de pintar a los adultos más virtuosos de lo que son. No hay excusa para engañar a los niños. Y cuando, como tiene que suceder en las familias convencionales, hallan que sus padres han mentido, pierden la confianza en ellos y se sienten justificados para mentirles a su vez. Hay hechos que yo no impondría a un niño, pero les diría cualquier cosa antes que una mentira. La virtud basada en un falso criterio de los hechos no es una virtud verdadera. Hablando no solo teóricamente, sino por experiencia práctica, estoy convencido de que la completa franqueza en los asuntos sexuales es el mejor modo de impedir que los niños piensen excesiva, sucia o insanamente acerca de ellos, y es además el preliminar casi indispensable de una moral sexual esclarecida. En lo respectivo a la conducta sexual adulta, no es nada fácil llegar al acuerdo racional entre las consideraciones antagónicas, cada una de las cuales tiene su propia validez. La dificultad fundamental es, claro está, el conflicto entre el impulso de los celos y el impulso de la variedad sexual. Ninguno de ellos, es cierto, es universal. Hay gentes, aunque son pocas, que no son nunca celosas, y hay otras, tanto hombres como mujeres, cuyos efectos jamás se apartan de la pareja elegida. Si cualquiera de estos tipos pudiera hacerse universal, sería más fácil concebir un código satisfactorio. Sin embargo, hay que reconocer que cualquiera de estos tipos puede hacerse más común mediante los convencionalismos destinados a tal fin. Queda mucho terreno que cubrir por una ética sexual completa, pero no creo que pueda decirse nada positivo hasta que tengamos una experiencia tanto de los efectos de los varios sistemas y de los cambios resultantes de una educación racional en materia de sexo. Es claro que el matrimonio, como institución, solo debe interesar al Estado por los hijos y se le debe considerar como un asunto puramente privado cuando los hijos no existen. También resulta claro que incluso cuando hay hijos, el Estado tiene interés solamente en los deberes de los padres, que son principalmente financieros. Donde el divorcio es fácil, como ocurre en Escandinavia, los hijos generalmente se quedan con la madre, de modo que la familia patriarcal tiende a desaparecer. Sí, como ocurre cada vez más cuando se trata de jornaleros, el Estado toma a su cargo los deberes que hasta ahora habían sido de los padres, el matrimonio dejará de tener razón de ser y probablemente solo se efectuará entre los ricos y los religiosos. Entretanto, convendría que los hombres y las mujeres recordasen en las relaciones sexuales, en el matrimonio y en el divorcio, la práctica de las virtudes ordinarias de la tolerancia, la amabilidad, la sinceridad y la justicia. Los que, conforme a patrones convencionales, son sexualmente virtuosos, se consideran con demasiada frecuencia no obligados a proceder como seres humanos decentes. La mayoría de los moralistas han tenido tal obsesión del sexo que han descuidado otras clases de proceder éticamente laudables y mucho más útiles para la sociedad. Capítulo 12. La libertad y las universidades. Antes de discutir el presente estado de la libertad académica, conviene considerar lo que entendemos por este término. La esencia de la libertad académica es que los profesores deben ser elegidos por su conocimiento del tema que van a enseñar, y que los jueces de este conocimiento deberían ser otros especialistas. Si un hombre es un buen matemático, un buen físico o un buen químico, solo deben juzgarlo otros matemáticos, físicos o químicos. Sin embargo, por estos puede ser juzgado con un buen grado de unanimidad. Los enemigos de la libertad académica sostienen que hay que tomar en consideración otras condiciones aparte del conocimiento que tenga un hombre de su especialidad. Debe, según ellos, no expresar nunca una opinión contraria a la de los que determinan el poder. Este criterio ha sido vigorosamente defendido por los estados totalitarios. Rusia no ha disfrutado jamás de una libertad académica excepto durante el breve reinado de Kerensky, pero creo que ahora tiene menos aún que en el tiempo de zares. Alemania, antes de la guerra, aunque carecía de muchas formas de libertad, reconocía bastante bien el principio de la libertad en la enseñanza universitaria. Ahora todo eso ha cambiado, con el resultado de que, con pocas excepciones, los eruditos más capaces de Alemania están desterrados.
En Italia, aunque en una forma más suave, hay una tiranía similar en las universidades. En las democracias occidentales se reconoce generalmente que este estado de cosas es deplorable. Sin embargo, no puede negarse que hay tendencias que podrían conducir a males semejantes. Ese peligro no puede evitarlo la democracia por sí sola. Una democracia en la cual la mayoría ejerce sus poderes sin restricciones puede ser tan tiránica como una dictadura. La tolerancia de las minorías es parte esencial de una prudente democracia, pero esa parte no se recuerda siempre lo bastante. Con relación a los profesores de universidad, estas consideraciones generales están reforzadas por algunas especialmente aplicables a su caso. Los profesores de universidad deben ser hombres con conocimiento y experiencias especiales que les permita enfocar las controversias de un modo que arroje luz sobre ellas. El decretar que deben guardar silencio en las controversias es privar a la comunidad del beneficio que podría derivarse de su aprendizaje de la imparcialidad. El Imperio chino, hace muchos siglos, reconoció la necesidad de la crítica y, por lo tanto, estableció una junta de censores, consistente en hombres con fama de eruditos y sabiduría dotados del derecho de sacar las faltas al emperador y a su gobierno. Desgraciadamente, como todo lo demás en la China tradicional, esta institución se hizo convencional. Había ciertas cosas que los censores podían censurar, en especial el excesivo poder de los eunucos, pero si se metían en los campos no convencionales de la crítica, el emperador solía olvidarse de su inmunidad otorgada. Gran parte de esto sucede entre nosotros. La crítica se permite en un amplio campo, pero cuando se la considera realmente peligrosa, su autor es castigado de alguna forma. La libertad académica en este país está amenazada por dos lados, la plutocracia y las iglesias, que luchan entre sí por establecer una censura económica y teológica. Ambas se ponen de acuerdo para lanzar la acusación de comunista a cualquier persona cuyas opiniones les desagradan. Por ejemplo, yo he observado con interés que aunque he criticado severamente al gobierno soviético desde 1920 y aunque recientemente he expresado la opinión categórica de que es por lo menos un gobierno tan malo como el de los nazis, mis críticos ignoran todo esto y citan triunfalmente una o dos frases en las que, en momentos de esperanza, he sugerido la posibilidad de que finalmente viniera algo bueno de Rusia. La técnica de tratar con hombres cuyas opiniones no son del agrado de ciertos grupos de individuos poderosos ha sido perfeccionada y constituye un gran peligro para el progreso ordenado. Si el hombre de que se trata es joven aún y relativamente oscuro, sus superiores pueden ser inducidos para que le acusen de incompetencia profesional y quizás se acabe con él silenciosamente. Cuando se trata de hombres más viejos demasiado bien conocidos para que estos métodos tengan éxito, se despierta la hostilidad del público mediante la tergiversación. La mayoría de los maestros, naturalmente, no quieren exponerse a tales riesgos y evitan el dar pública expresión a sus opiniones menos ortodoxas. Este es un peligroso estado de cosas mediante el cual la inteligencia desinteresada se ahoga parcialmente y las fuerzas conservadoras y oscurantistas se persuaden de que puedan permanecer triunfantes. Capítulo 12, parte 2. El principio de la democracia liberal que inspiró a los fundadores de la Constitución americana fue que las controversias se decidieran mediante la discusión, no por la fuerza. Los liberales han mantenido siempre que las opiniones deben ser formadas por el debate libre, no permitiendo que solo se oiga a uno de los lados. Los gobiernos tiránicos, tanto antiguos como modernos, han mantenido el criterio contrario. Por mi parte, no veo la razón de abandonar la tradición liberal de esta materia. Si ostentase el poder, no trataría de evitar que se oyese a mi contrario. Trataría de proporcionar iguales facilidades para todas las opiniones y dejaría el resultado a las consecuencias de la discusión y el debate. Entre las víctimas académicas de la persecución alemana en Polonia hay, que yo sepa, algunos lógicos eminentes que son católicos ortodoxos. Haría cuanto estuviese en mi poder para proporcionar puestos académicos a estos hombres, a pesar de que sus correligionarios no hacen lo mismo. La diferencia fundamental entre el criterio liberal y el que no lo es consiste en que el primero considera todas las cuestiones abiertas a discusión y todas las opiniones sujetas a la duda en menor o mayor medida, mientras que el último sostiene por adelantado que ciertas opiniones son absolutamente indudables y que no deben permitirse los argumentos contra ellas. Lo curioso de esta opinión es la creencia de que, si se permitiese la investigación imparcial, llevaría a los hombres a la conclusión errónea y que, por lo tanto, la ignorancia es la única salvaguardia del error.
Este punto de vista no puede ser aceptado por ningún hombre que desee que la razón, en lugar del prejuicio, gobierne los actos humanos. El criterio liberal nació en Inglaterra y Holanda a fines del siglo XVII, como una reacción contra las guerras religiosas. Estas guerras se habían librado con gran furia durante 130 años sin producir la victoria de ninguno de los partidos. Cada partido tenía la absoluta certidumbre de que la razón era suya y que su victoria era de una importancia suprema para la humanidad. Al final, los hombres sensatos se cansaron de la lucha indecisa y decidieron que ambos bandos estaban equivocados en su dogmática certidumbre. John Locke, que expresó el nuevo punto de vista tanto en la filosofía como en la política, escribió al comienzo de una era de tolerancia creciente. Puso de relieve la falibilidad de los juicios humanos e inauguró una era de progreso que duró hasta 1914. Debido a la influencia de Locke y de su escuela, los católicos fueron tolerados en los países protestantes y los protestantes en los países católicos. En lo relativo a las controversias del siglo XVII, los hombres han aprendido la lección de la tolerancia, pero, con respecto a las nuevas controversias surgidas desde fines de la Gran Guerra, las sabias máximas de los filósofos del liberalismo han sido olvidadas. Ya no nos horrorizan los cuáqueros como les horrorizaban a los sinceros cristianos de la corte de Carlos II, pero nos horrorizan los hombres que aplican a los problemas actuales el mismo criterio y los mismos principios que los cuáqueros del siglo XVII aplicaban a los problemas de su época. Las opiniones que no aceptamos adquieren una cierta respetabilidad con la antigüedad, pero una opinión nueva no compartida por nosotros nos escandaliza invariablemente. Hay dos criterios posibles en cuanto al funcionamiento adecuado de una democracia. Según uno de ellos, las opiniones de la mayoría deben prevalecer absolutamente en todos los campos. Según el otro, cuando no es necesaria una decisión común, deben estar representadas diferentes opiniones en proporción a su número. Los resultados prácticos de estos dos criterios son muy diferentes. De acuerdo con el primer criterio, cuando la mayoría ha decidido en favor de alguna opinión, no debe dejarse que se exprese otra, o si se expresa, tiene que estar limitada a canales obscuros y carentes de influencia. Según el otro criterio, las opiniones minoritarias deben tener las mismas oportunidades de expresión que se dan en las mayoritarias, solo que en un menor grado. Esto se aplica en particular a la enseñanza. El hombre o la mujer que va a desempeñar un puesto docente oficial no debe ser obligado a ostentar las opiniones de la mayoría, aunque naturalmente la mayoría de los maestros lo haría. La uniformidad de opiniones en los maestros no debe ser buscada, sino, de ser posible, evitada, ya que la diversidad de opinión entre los preceptores es esencial a cualquier educación sana. Ningún hombre puede pasar por educado cuando solo ha oído hablar de un aspecto de las cuestiones que dividen al público. Una de las cosas más importantes que debe enseñar en los establecimientos docentes de una democracia es el poder de sopesar argumentos y el tener la mente abierta y preparada de antemano a aceptar el argumento que le parezca más razonable. En cuanto se impone una censura en las opiniones que los profesores pueden expresar, la educación deja de realizar sus fines y tiende a producir, en lugar de una nación de hombres, un rebaño de fanáticos. Desde el fin de la Gran Guerra, la gazmoñería fanática ha renacido hasta hacerse, en gran parte del mundo, tan virulenta como durante las guerras de religión. Todos los que se oponen a la discusión libre y tratan de imponer una censura a las opiniones que afectan a los jóvenes aumentan la gazmoñería y hunden al mundo en un abismo de lucha e intolerancia, del cual le fueron sacando gradualmente Locke y sus coadjutores. Hay dos cuestiones que no han sido distinguidas suficientemente. Una es la mejor forma de gobierno, la otra, las funciones de gobierno. Yo no dudo de que la democracia es la mejor forma de gobierno, pero puede descarriarse como cualquier otra forma en cuanto a las funciones de gobierno. Hay ciertos asuntos en los cuales es necesaria la acción común. En estos, la acción común tiene que decidirla la mayoría. Hay otros asuntos en los cuales la decisión común no es necesaria ni deseable. Estos asuntos incluyen la esfera de opinión. Como hay una tendencia natural en los que ostentan el poder en ejercerlo hasta el máximo, es una salvaguardia de la tiranía el que haya instituciones y organizaciones que poseen, en la práctica o en la teoría, una cierta independencia ilimitada del Estado. Tal libertad existente en los países que derivan sus civilizaciones de Europa puede ser distinguida históricamente hasta el conflicto entre la Iglesia y el Estado de la Edad Media. En el tiempo bizantino, la Iglesia estaba sometida al Estado y a esto se debe a la total ausencia de cualquier tradición de libertad en Rusia, cuya civilización derivaba de Constantinopla.
En Occidente, la Iglesia Católica y luego las diversas sectas protestantes gradualmente adquirieron ciertas libertades frente al Estado. La libertad académica, en particular, era originalmente parte de la libertad de la Iglesia y, por consiguiente, sufrió un eclipse en Inglaterra durante la época de Enrique VIII. En todos los estados, repito, cualquiera que sea la forma de gobierno, la representación de la libertad exige la existencia de organismos que tengan una cierta independencia del Estado, y entre ellos deben encontrarse las universidades. En los Estados Unidos, en la actualidad, hay más libertad académica en las universidades particulares que en las que nominalmente se hallan bajo la autoridad democrática, y esto se debe a la difusión del concepto erróneo de las funciones adecuadas del Estado.